cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Diga conmigo, yo y mi casa, yo y mi casa. Mi casa y yo. Amén. Yo quiero esa bendición para mi casa, para mí. Yo no quiero ser egoísta y solo pensar en mí. Yo quiero para los míos, para mi familia, como cabeza de hogar, como cabeza de familia. Y no solamente de su familia nuclear, de los 3, 4 que viven en su casa, sino de los con los que usted se reúne eventualmente, ¿verdad? Con sus abuelitos, si todavía tiene la dicha de tener sus abuelitos. ¡Qué bendición! Cuídelos. Si todavía los chicos que están acá tienen sus bisabuelos, yo tuve la bendición de tener a mi bisabuela. Conocí a mi bisabuela. A sus 94 años partió a la presencia del Señor y tengo muy buenos recuerdos de ella. Una ancianita que bueno, hizo la diferencia, una de las matriarcas de mi casa, porque yo le agradezco a mi familia, a mi papá, que él nos mantuvo en el camino del Señor. Pero fíjense que quien hizo el trabajo más grande fue mi abuela, la mamá de mi mamá. Ya vamos a entrar a la palabra, porque estamos en el legado familiar, ¿verdad? Les comento esto. Mi abuela era de la religión tradicional y mi abuela se convirtió al Señor, vino a los pies de Jesús y ahí hizo la gran diferencia, marcó la diferencia. Porque mi papá ya era cristiano, mi abuelo, el papá de mi papá ya era cristiano, pero de no ser por mi mamá, que por su abuela conoció a Jesús, no hubiera conocido a mi papá tampoco, ¿verdad? Entonces ahí el Señor fue alineando y mi abuela trajo a los pies de Cristo a su madre, a mi bisabuela también. Entonces a mi abuela yo tengo mucho que agradecerle. Este mes ella cumplió años y mi oración fue esa: gracias Dios y gracias a ti, mamá, le dije a mi abuelita, porque usted hizo la diferencia para que yo este día esté orando por usted, le dije ese día. Ella hizo la diferencia, porque para un hijo cristiano que esté en los caminos del Señor o no, no trasciende mucho el hecho de que los dos padres sean cristianos, pero cuando uno se convierte, ese es el que hace la diferencia. Y algo así sucedió en la historia que vamos a ver en esta hermosa mañana. Yo quiero que me acompañe a Hechos 16:31. Leemos la palabra como el Señor nos las ha provisto, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito Dios, gracias te damos en esta hermosa mañana por tu palabra. Gracias Dios por inspirarnos. Gracias Dios por dar aliento. Gracias Señor por dar de tu soplo, Señor, de vida a nuestras vidas. Gracias porque de no ser por ese soplo, Señor, no viviríamos. De no ser por ese aliento, Dios, no tendríamos vida, ni física ni espiritual, Señor. Tu Espíritu Santo soplando en nuestras vidas, Señor, es lo que deseamos en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hogares, Dios, para que en todo nos vaya bien como tu palabra así lo dice, Señor. Que no sea parte de día ni de noche, que tu presencia, Dios, que la meditación de tu palabra esté en nuestras vidas y que, Padre, podamos hacer realidad y testificar de lo que tú haces en nuestras vidas y corazones, Señor. Amén y amén. Les contaba esa historia al inicio porque esta historia de Hechos se parece bastante a lo que trasciende en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Y cuando nos dice acá, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, eso envuelve mucho, envuelve los hogares. Usted sabe que cuando los hijos, padres, vivimos juntos y de repente nos toca pues tomar ese paso importante de casarnos, los hijos se van. Bueno, ese es el orden que el Señor ha puesto, ¿no? Que los hijos salgan y pues comiencen su familia y queda un vacío en la casa. Yo recuerdo que mi suegra, cuando me casé yo con su hija, pues mi esposa le hizo falta en la casa. Había un espacio ahí, había una camita que había quedado sola, ese cuarto. Y después, a los años, se casa mi cuñado, más sola, y entonces la casa se iba viendo más holgada. Y un par de años después, se le casa la tercera hija, y ahora sí, ya quedaba solo mi suegra con su esposo. Ahí
mi suegra experimentó un poco como de tristeza, usted sabe, la depresión que les da a los padres cuando ya sus hijos, pues la alegría, pero también es un cambio de emociones, una mezcla de emociones. Y es que cuando uno está acostumbrado a tener a alguien en su casa o en la intimidad, cuando falta esa ausencia es increíblemente dolorosa. Pasa con las familias, pasa con las personas, cuando compañeros de trabajo se nos van, ¿verdad? Se jubilan o se retiran o mueren. La ausencia que queda y quedan los recuerdos y uno se pone como melancólico. Yo recuerdo cuando uno de mis mejores amigos, que ahora está en Estados Unidos, Pablito aquí creció en esta iglesia, Pablo Hernández, hermana Audelia viene a este culto generalmente, su mamá. Yo recuerdo que cuando éramos bien bichos, 14, 15 años, pasábamos aquí mucho tiempo con exploradores. Y llegó un tiempo en el que él iba a dormir a mi casa, nos quedábamos en la casa de otros amigos y compartíamos así. Me casé y esa tradición la seguimos. En mi casa hay un cuarto que ese cuarto estaba apartado para él. Los miércoles, los viernes, los domingos después del culto nos íbamos. Allá comíamos sopa de pata, sopa de mariscos, la mariscada. Y recuerdo que cuando él se casó, se fue a Estados Unidos. Se casó con una gringa, salvadoreña gringa. Y recuerdo que ese día que me dijo, me voy, por situaciones diversas, a mí no me dieron permiso de ir a despedirlo al aeropuerto. Y después entendí yo que iba a ser lo mejor porque era bien doloroso ese día de que en el trabajo yo estaba triste porque se iba mi amigo de toda la vida. Mi esposa triste porque se iba nuestro amigo en común. Llegó el primer miércoles en el que nos reuníamos con otros amigos y sentíamos raro que él ya no estuviera. Llegó el domingo y le decía a mi esposa, ¿y qué vamos a comer ahora? Porque todo era de ley tomar mariscada o comer mariscada o sopa de pata. No, dijimos, ya no se sentía lo mismo sin él comer así. Y pasaron los años hasta, creo que hace como unos 2 años atrás, yo volví a comer una mariscada. Y estábamos con mi esposa y, ¿te acordás de Pablito? Me dice, sí, le digo, siempre me acuerdo. Ese vacío que queda cuando uno ama a una persona, cuando uno quiere a una persona, es muy pronunciado, es muy significativo. Ahora imagínese usted la necesidad de tener a Jesús en sus casas o la necesidad que se genera cuando uno ha tenido a Jesús en su vida y de repente ya no lo tiene porque decide alejarse, decide ir fuera del evangelio. Hablaba con un amigo en esta semana y le decía, hey, volvé a Jesús, volvé a Cristo, recupera tu matrimonio, recupera tu casa. Los amigos que tenés ahí te van a dejar en un momento. Tu trabajo te va a faltar en un momento. Nadie es necesario tan imprescindible en un trabajo. Eso hay que saberlo, hermano. Que nadie es tan imprescindible en un trabajo, tan importante. Porque el día de mañana a uno solo le dicen, bueno, aquí se acabó tu contrato con nosotros y empezó tu nueva vida, te deseamos lo mejor. Pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta también. Que en los trabajos no somos indispensables, esa es la palabra, indispensables para toda la vida. Nunca, nunca. Aun cuando sea nuestra empresa, va a haber alguien a quien tenemos que relegar o delegarle las situaciones. Entonces, cuando Jesús falta en un hogar, falta todo. No hay paz, no hay alegría, y ese vacío se siente mucho. En la lectura vemos que dice, cree y serás salvo tú y tu casa. La salvación, cuando el Señor nos da el plan de salvación, es algo que va de manera generacional, porque el Señor no solo quiere que yo me salve, quiere que mi familia también se salve. El Señor no quiere que solo usted que está aquí, tal vez no está con su familia completa, pero el plan de Dios es para la familia, nunca fue individual. Nunca fue individual. El plan de Dios siempre fue pescar a uno para que éste
a través del testimonio y creer en el Señor, pues pueda traer a su familia a los pies. Vemos una historia en el libro de los Hechos. Esta historia que estamos leyendo es acerca de el momento en el que Pablo fue encarcelado. Pablo y Silas fueron encarcelados. Y conocemos la historia en que el carcelero los llevó hasta lo más profundo de la cárcel, les puso cepos, les puso hierros atados por predicar el evangelio. El trasfondo nos dice que había una mujer que se daba a la adivinación y que generaba ganancia a sus amos. Pero cuando el apóstol, cuando Pablo le dijo, espíritu de adivinación, sal de ahí, salió y ya no generó gastos, ese tipo de hechicería, ese tipo de brujería que hacía la mujer. Les pareció mal a sus amos y por esa razón fueron encarcelados, injustamente. Más adelante Pablo nos dice, sin hacer ningún veredicto nos metieron a la cárcel y ahora nos piden que nos salgamos. Bueno, por esa razón estaba ahí y el carcelero tenía un trabajo especial de meterlos al fondo, a lo más difícil. Si tienen la oportunidad de ver cómo eran las cárceles de tiempos remotos, de los principios de la iglesia o los principios de la colonización romana, eran cárceles que eran embajada, el túnel embajada. Y la última de las cárceles era donde bajaba todo el desagüe, todo lo sucio, todo lo oscuro, lo incómodo. Ahí estaba el apóstol de Cristo. Ahí estaba el Hijo de Dios. Pues tembló a medianoche, dice la palabra del Señor, y conocemos esa historia muy hermosa, maravillosa, milagrosa, que mientras ellos le alababan, el Señor permitió que temblara la tierra. Huyeron los que estaban ahí en esa cárcel de máxima seguridad. Y resulta que el carcelero, cuando se dio cuenta que todos habían huido, quiso matarse. Porque dijo, si no lo hago yo, mi jefe me va a matar a mí. Y me va a castigar y no sé qué más. Y Pablo les dijo, tranquilo, aquí estamos, aquí estamos. Las palabras de Pablo en ese momento transmitieron paz para el carcelero, porque dio a entender que no había sido descuido de él, sino que había sido una situación que el Señor había permitido, el temblor. Cuando platicaron con el carcelero, él les pidió que fueran a su casa. Mire qué bonito acá. Pedirle al Señor que llegue a nuestros hogares es lo mejor que podemos hacer. Permitirle, extenderle la invitación a Jesús para que entre a mi casa es lo mejor que yo puedo hacer. Que pase a mi hogar, que se sienta cómodo, que disfrute, que viva allí. El carcelero, al escuchar cómo Pablo les predicaba y les hablaba de las maravillas del Señor, se convirtió al Señor. Pero lo lindo viene aquí, que después, al llegar la noche, llegó al siguiente día, él se bautizó inmediatamente y bautizó a su familia. Ese testimonio de este hombre, esa fe que tuvo, llevó a que toda su familia se convirtiera al Señor en ese día. Hermoso. Porque lo que antes era un ambiente de angustia para este señor, después se convirtió en un ambiente de paz, porque la palabra de Dios nos dice que él se regocijaba. Él se regocijaba de creer en Jesús. Quiero compartir por lo menos 3 aspectos que nosotros debemos procurar para que nuestra casa completa también sea salva. En primer lugar, tenemos que invitar a Jesús. Tenemos que invitar a Jesús a nuestra casa. No hay otra mejor manera de que nuestra casa tenga salvación, nuestro hogar, sino es invitando a Jesús. Había gente que le pedía a Jesús que llegara. Vemos la historia de un fariseo acá en Lucas 7:36, donde uno de los fariseos, dice, al escuchar que Jesús estaba ahí, rogó a Jesús que viniera a su casa. Rogó a Jesús que viniera a su casa. Mucha gente quería que Jesús estuviera con ellos. ¿Y quién no, hermanos? ¿Quién no? Si la gente, cuando alguien que se mueve en el área social, por ejemplo, que es muy, muy famoso, muy bueno y hace cosas buenas, a la gente le agrada
la gente quiere compartir con esas personas. Cuando, usted sabe, los políticos en campaña, ellos enamoran a la gente. Y la gente le abre las puertas de sus hogares, de sus pasajes, de sus comunidades. Porque andan haciendo obras buenas, temporales, ¿va? Pero ahí se andan ganando el corazón del pueblo. A la gente le encantaba estar con Jesús. Y a Jesús le encantaba estar con la gente también. Intimar. No solamente estar rodeado de gente, intimar. Había gente que le seguía de muy lejos. En una ocasión le dijo a un hombre, ¿verdad? Hey, bájate de ese árbol, Zaqueo, porque hoy voy a ir a tu casa, le dijo. Qué sorpresa y qué bendición, qué privilegio para Zaqueo. Que el maestro, el que enseñaba en público, el que sanaba, el que traía una doctrina renovada, él estaba en la casa de él. Entonces lo primero que debemos hacer es extender la invitación al Señor Jesucristo a nuestro hogar. Y no lo contrario. Porque cuando hay riñas en el hogar, no es Jesús al que se ha invitado. Porque cuando hay maltrato en un hogar, no es a Jesús a quien se ha invitado. Cuando hay desconfianza en un hogar, entre padres e hijos, entre cónyuges, no es Jesús al que se ha invitado, es al otro. La importancia de que Jesús entre a nuestras casas y habite en nuestras casas, no que sea un pasajero, sino que tenga su lugar, que tenga su cuarto, como tenía yo con mi amigo, que tenga su espacio, que tenga su lugar especial, que tenga su llave. Digno de confianza es nuestro Señor. Esa es la importancia que debemos tener en primer lugar, dejar entrar al Señor en nuestro hogar, permitir que nuestros familiares, nuestros hijos le conozcan, se adapten a Él, le amen y quieran estar con Él. Qué bonito es cuando pasa un tiempo y los hijos ven que en adversidades, en tiempos difíciles, lo que hace un padre o una madre es decir, primero Dios, esto sea así. Si Dios quiere, esto sea así. Vamos a orar por esa solución, vamos a orar por esa necesidad, vamos a orar por esa enfermedad, vamos a poner en las manos de Dios y que los hijos se vayan impregnando de eso, vayan absorbiendo esa creencia, no ese vocabulario. Porque uno puede venir y aprender vocabulario bueno, vocabulario culto, vocabulario de iglesia aquí. Y Dios te bendiga, hermano, y que el Santo Israel te levante, pero no lo vivimos. No, es más que algo que está en nuestros labios. Es vivirlo. Es vivirlo. Y con quien más nos cuesta, así como a nuestros padres les costó a nosotros nos cuesta con nuestros hijos. Porque cuando viene ese momento en el que viene la duda, ¿qué respuesta le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a hacer que ellos entiendan que también hay tiempos de dudas? Enseñándoles a conocer al Señor. De la manera en cómo la iglesia se multiplicaba en los tiempos bíblicos era en las casas. El ángel de la muerte allá en Éxodo pasaba afuera de las casas que no estaban en comunión con Dios. No pasaba en las sinagogas, no para la gente que estaba en las iglesias, no para la gente que estaba en los templos, era para la gente que estaba en sus hogares, en sus casas. Y la casa que no tenía la marca del Cordero, ahí entraba la calamidad. La Biblia no nos dice que eran personas que estaban reunidas en masa en un templo. No, porque la comunión con Dios siempre va a iniciar en la casa, hermano, en la casa. Allí va a iniciar la comunión con Dios. No podemos descuidar nuestro hogar y ser más lícitos en las cosas de la iglesia, hablándolo físicamente, que es muy importante, pero nuestro primer ministerio es nuestro hogar.
Me escuchó bien, nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Las sillas van a quedar aquí, los instrumentos van a quedar aquí. Pero cuando un hijo se pierde, cuando un padre se pierde, cuando una madre se pierde, de poco o nada me sirve tener un instrumento, una silla cómoda, aire acondicionado. Entonces nuestro primer ministerio comienza ahí. Es allí donde nosotros enseñamos educación. El mejor secreto para una educación de los hijos es iniciar en casa. No un colegio caro, no un colegio bilingüe o trilingüe. No, hermano, no permita que alguien más le eduque a sus hijos cuando usted tiene que hacerlo. No permitamos que alguien más lo haga. Ya vas a entrar al colegio, a la escuela otra vez, tal vez ahí aprendes algo. Es que es en la casa donde tiene que aprender. En la casa es donde se tiene que aprender. ¿Y cómo aprendían antes las familias judías? En la casa. Cuando nos dice en primer lugar, y atarás esto a tu frente y lo pondrás en tus brazos como señal de que sos mi hijo, mi hija. Y meditarás en tu casa antes de salir y al llegar. Antes de prepararlos para la vida, tienen que estar preparados en casa. Es allí. Valores morales en casa. Sí es bueno que vayan a la escuela, muy bueno. Les provee conocimiento, mas no inteligencia. Usted le ayuda a su hijo a ser inteligente. En el colegio usted va a aprender conocimiento, lo cual sirve mucho para desarrollarse en la vida. Pero a ser una persona va a aprender en casa. Valores religiosos en casa. No mande a sus hijos a la escuela bíblica o a la cuna para que ahí le enseñen a amar a Dios. Enséñele en casa a amar a Dios. Este hombre había tomado la decisión, este carcelero, de decir, quiero que mi casa conozca y se alegre y regocije como yo me he regocijado. Quiero enseñarle a mis hijos, quiero enseñarle a mi esposa, quiero enseñarle a mi familia que hay algo diferente. Este hombre tuvo un corazón compasivo, misericordioso, generoso, porque no solo para él, y que la Biblia nos lo describa, que él quería que su casa le conociera al Señor. Wow, eso nos dice mucho. Entonces debemos dejar que el Señor viva, habite en nuestros hogares. Si usted está esperando que afuera le eduquen a sus hijos, allá afuera va a encontrar tata, como decimos. Por eso hay muchas señoritas que buscan casarse porque nunca tuvieron un padre y la figura que buscan afuera no es una figura de un marido, sino de un padre. Triste, pero es cierto. Es que vos no me cuidás como mi padre. Es que nunca tuve un padre y por eso pensé que cuando me iba a casar contigo. He escuchado muchas veces eso. De gente que se casa por las razones equivocadas. A mí me faltó el amor de madre y por eso me casé y por eso soy así. Y es que yo nunca tuve amor, no me pidas que te ame o que sea cariñoso. Eso es lo más ridículo que puede haber. Escuchamos, y aún estando en la iglesia, escuchamos parejas que dicen, es que él así es, tosco, pero yo así lo quiero. No, hermano, no, hermana. Usted no tuvo amor en casa, entonces muestre lo que no tuvo en casa, lo que le faltó. Yo tuve un padre muy estricto, muy metido en las cosas de Dios, al cual yo le agradezco porque ese es el mejor legado que me ha dejado él y mi abuela, mi madre, como les contaba también. Pero yo tengo vagos recuerdos en los que mi papá después terminaba y se ponía de trabajo y nos reunía a jugar. Vagos recuerdos, vagos. Puedo mencionar 2, 3 en los que tal vez cuando se iba la luz nos poníamos a cantar el Padre Abraham, o que en algún momento tal vez estando en la iglesia nos reuníamos y ahí está. Pero momentos de casa, de esos tengo pocos. Y yo quiero que mis hijos atesoren que yo amaba más, aunque venía cansado de trabajo, estar con ellos.
Llegar y que lo mejor, lo más lindo es cuando llega usted todo cansado, ya con batería baja, y los primeros que lo reciben son los chiquitos, son sus niños, contentos porque lo extrañaron, porque no lo han visto. ¿Y qué hacen muchos padres? Ay, déjame descansar, dame 5 minutos y después hablamos. No, no, hermano, no se trata de eso. Se trata de hacer la diferencia. Se trata de marcar la diferencia de lo que no tuviste, ahora comenzar a hacerlo. No tiene que ser obligatorio el hecho de que no recibiste amor, no recibió amor, usted no va a ser cariñoso, no va a ser amable con su esposa, con su señora, con su esposo, con sus hijos, detallista. Hay que hacerlo, hay que permitir que el Señor entre de verdad a nuestro hogar. En segundo lugar, tenemos que creer. Creer. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Ok, ya dejamos entrar a los apóstoles, ya dejamos entrar a Jesús, ya dejamos que Él gobierne, que Él esté en casa. Creerle. Y aquí viene algo bien importante, porque creer significa negarse a lo contrario. Creer significa hasta morir, tener una filosofía, vivirlo. El que cree, usted conoce que hay personas que se pelean mucho por partidos de fútbol. Hay muertes en los estadios, porque hay gente que tiene arraigados sus creencias, sus principios, dicen ellos, el amor por su equipo, y muere. Por la política, mucha gente muere por eso, porque están arraigados a los principios con los que fueron creados esos pensamientos políticos, pensamientos de hombre. Y renuncian a otro tipo de pensamiento. Hay gente que también se arraiga a un pensamiento religioso y renuncia a cualquier otro indicio de verdad. La verdad absoluta es Cristo, hermano. No es una religión. No es ninguna denominación. No son las asambleas de Dios. No son los hermanos carismáticos. No son la iglesia de Dios. No es príncipe de paz. La verdad absoluta es Cristo. No un letrero de hombres. Cuando el Señor venga, Él no va a decir, vaya, aquí póngase los de la asamblea y los de la ELIN, póngase aquí. No, Él no va a decir eso. O usted demuestra ser hijo de Dios o no. Simple. Entonces es importante que dejemos entrar a Jesús a nuestro hogar y creer. El acto de creer nos lleva hasta un acto de renunciar, de vivir, de aceptar y hasta de morir, fíjense. Porque de tal manera nos dice el versículo, amó el Señor al mundo, que envió a lo que más amaba, a su Hijo, a morir. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Jesús vino a morir para que nosotros creamos en Él. Entonces creer es una cuestión también de vida y muerte. No opcional, es una cuestión de vida y muerte. Porque creemos porque alguien murió. Creemos porque alguien permitió que alguien muriera. Creemos. Entonces, convenzámonos que para que Jesús transforme nuestros hogares, hay que creer, hermano. Hay que aceptar, hay que creer. Creer en Jesús significa aceptar lo que Jesús fue, su estilo de vida, la concepción de quién fue Jesús, qué envuelve la vida de Jesús. Eso es creer en Jesús. Creerle a Jesús es creer que Él lo puede hacer, que Él puede hacer un milagro, que Él te puede restaurar, que Él te puede levantar. Pero lo primero es creer en Jesús, creer en esa verdad.
No podemos ser cristianos que nos congregamos, que servimos sin creer en Jesús. ¿Puede pasar? Puede pasar por mucho tiempo. Véanlo cuando alguien se aleja de los caminos del Señor, cuando alguien decide ya no ir a la iglesia, por cualquier circunstancia, porque el Señor le falló, porque el Señor no le contestó, no proveyó, no hizo lo que él quería o ella quería, es porque esta persona nunca creyó en el Señor. Hubo algo emocional, hubo una atracción emocional, algo bonito, algo pasajero, algo sentimental, pero nunca creyó en el Señor, en Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién era Jesús y quién será Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Creemos en ti, Jesús. Creemos en Él. Hemos aceptado esta verdad. Hemos aceptado esta verdad que ya no se puede negociar con el mundo o con el estilo de vida del mundo. Yo quiero que mi hogar sea transformado. Entonces debo enseñar también a mi familia a que crea en el Señor. A que crea en el Señor. Aun cuando los hijos crecieron y se fueron, hay algo, esa semillita, como lo dice la palabra, instrúyelo para que cuando sean viejos haga eco. Allá en su interior, cuando necesite algo, se acuerde que su papá, su mamá le enseñó a creer en Dios. Ya cuando estén pasando una dificultad con su nueva familia, cuando ya crezcan, se vayan del país, sean profesionales y tengan necesidad, entonces se va a acordar, y ahí es donde se hace realidad. Cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ya me acordé, llegué a un punto de inflexión donde mi padre y mi madre me enseñaron a creer en Dios. Eso es lo que voy a hacer ahora. A muchos nos pasa así. Todo el espacio, todo el tiempo del bachillerato, yo lo pasé fuera de los caminos del Señor, pero siempre había algo que me recordaba. Cuando me incitaban a hacer el mal, siempre había algo que decía, acordate que no es bueno. ¿Qué haría tu papá? Y cuando decía ¿qué haría tu papá?, yo veía a mi papá estricto. ¿Qué haría tu mamá? ¿Qué haría Jesús? Esa famosa frase de los 90, ¿qué haría Jesús? Para reflexionar, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces debemos enseñarle a nuestras familias a creer en el Señor. Cuando las hermanas de Lázaro llegaron a Jesús y le dijeron, el Señor ya murió, Jesús le dijo, cree en el Señor Jesucristo. ¿Crees en mí?, le dijo. ¿Crees en mí? Cree que tu hermano vivirá, le dijo. Y así fue. Creer en el Señor trae vida, hermano. Reaviva, reanima, estimula una mejor relación con nuestro Dios. Creerle, creer en Él y creerle a Él. Y en tercer lugar, que es muy importante, lo que hizo este hombre. Veamos, dice Hechos 16:31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué bonito. Se alegraban, estaban felices, algo había cambiado. Algo que esa familia necesitaba había llegado en el momento preciso, nunca tarde, en el momento preciso. La conversión de su familiar no va a llegar tarde, va a llegar en el momento preciso. Solo no deje de creerle. Y el tercer punto es testificar, de buen testimonio, hermano. Demos buen testimonio, porque esa es la mejor manera en que podemos hacer que alguien crea en algo que no se ve. Usted no ve a Dios, pero le sentimos. Un día le veremos como Él es. Y aunque vemos sus maravillas, vemos cómo Él obra,
vemos cómo Él pone personas, vemos ángeles, sentimos la presencia de Dios, pero físicamente no vemos al Señor, pero damos testimonio de Él. Damos testimonio que somos hijos de Él. En los negocios, en la calle, cuando compramos, cuando vendemos, cuando negociamos, cuando trabajamos, cuando estudiamos, cuando venimos a la iglesia. ¿Sabe que aún cuando venimos a la iglesia damos testimonio que somos hijos de Dios o no? A veces cuesta entre ministerios poder llegar a un acuerdo, entre líderes poder llegar a un acuerdo, y ahí se ve el carácter de Cristo. No me dejará mentir que en algún momento, mientras más se involucra en las cosas del Señor, más fricción se hay a veces. Pero ¿y cómo es posible? Este es cristiano y este es cristiano. Sí, pero algunos han desarrollado más el carácter de Dios que otros. Algunos son más pacificadores y muestran más el carácter amable del Señor. Otros muestran la disciplina del Señor, la cual hay que recibir también. Cuando toca, toca, hermano. Y con madurez hay que saber recibir también la disciplina del Señor. Y así como un padre disciplina a su hijo, por castigarlo, no deja de ser su hijo. Cuando usted y yo recibamos la disciplina del Señor, por ese acto de disciplina, no dejamos de ser hijos de Dios. Seguimos teniendo el mismo Padre amoroso, el mismo Padre proveedor, el mismo Padre que nos cuida, el mismo Padre que siempre va a querer el bien. Entonces, por último, es testificar. Testificar. El carcelero quería lo que Pablo tenía. ¿Y quién no va a querer las cosas buenas de una persona, pues? Yo no creo que nadie aquí desee los atributos de un asesino, los atributos de un sicario. Yo no creo que alguien aquí, en medio de este lugar tan hermoso, alguien diga, es que yo cada día que me levanto pensando en el mal. ¿A quién le voy a hacer mal? ¿A quién voy a estafar? ¿A quién le voy a robar? Yo creo que nadie se levanta pensando eso. Y nadie piensa o desea ser o tener un modelo de maldad. Nadie va a querer, sus hijos no van a querer ser un cristiano mediocre. Nuestros hijos no van a querer ser cristianos mediocres como nuestros padres o como nosotros les modelamos a ellos. Nuestros hijos no van a querer ser cristianos hipócritas, que en la iglesia son muy amor, pero en la casa son diferentes, odiosos, cretinos, maltratadores, irresponsables. Nuestros hijos no van a querer ser ese tipo de cristianos. Nuestros hijos no van a querer conocer a un Jesús que no transforma a estas personas. Testificar es una de las cosas bien difíciles y nos cuesta más en casa. Yo sé que todos acá tenemos algún familiar cercano o lejano que no conoce al Señor o que está lejos de los pies del Señor. Yo soy el primero. A ver, levante su mano quien tiene un familiar que aún no ha venido o que está lejos de los pies del Señor, que no conoce al Señor, que le cuesta, que lucha, que duda, que lo deja en segundo o tercer plano. Todos conocemos a alguien. A ese alguien es que tenemos que modelarle, al que falta. Y al que ya está en los pies de Cristo, hay que seguirles modelando también. Seguirles modelando hasta que ese modelo se reproduzca como se reprodujo aquí en esta historia. Como se reprodujo aquí en esta historia donde dice que enseguida se bautizó él con todos los suyos y se regocijó con toda su familia de haber creído a Dios. Qué bonito, hermano. Qué bonito. El testimonio confirma la fe, alimenta esa fe. Y el testimonio también promueve el crecimiento de la iglesia, numérico y espiritual.
los principios de lo que conocemos como iglesia primitiva, porque el término iglesia comenzó hablando del testamento que conocemos como Nuevo Testamento. Iglesia ya había, en práctica ya había iglesia desde tiempos antiguos, porque ahí comenzó todo, en las casas, ahí comenzó la iglesia. Ahí comenzó a moverse la presencia de Dios. Y en la iglesia primitiva había convivencia en las casas. Ahí se partía el pan. Ahí compartían, ahí había milagros, ahí se derramaba el Espíritu Santo, ahí les visitaba. Y así se iban convirtiendo, se iban convirtiendo, se iban convirtiendo. Las iglesias en las cuevas, a pura intimidad, a puro testimonio, van creciendo, van creciendo, van creciendo, a puro testimonio. Entonces nuestro testimonio, comenzando en nuestro hogar, es muy importante, hermano. Nuestro testimonio es necesario en nuestro hogar. Antes de querer dar un buen testimonio en la iglesia o en la sociedad, démoslo en nuestros hogares, porque es allí donde el Señor envía salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice su palabra, tú y tu casa. ¿Usted quiere que toda su casa sea salva? Creamos en Él. ¿Usted quiere que toda su casa sea salvo? Testifiquemos de Él. ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar. Pero al creerle a Dios, Dios hace lo demás.